Hola Pablo, cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, gracias por tu pregunta. ¿Por qué crecen tan rápido los casos en Colombia? Yo diría que los casos no están creciendo tan rápidamente como en España o en Italia. Veamos un poco cómo ocurrió allá y cómo está ocurriendo en Colombia. Esto es lo que viene ocurriendo en Colombia desde que tuvimos el primer caso. Más o menos el día 25, está ubicado por aquí, ya se tienen más de 400 casos y luego empezaría una curva ascendente. ¿Qué ocurre? Como se tomaron medidas de contención, más o menos hacia los primeros días de abril, la curva debe parecerse o debe empezar a aplanarse y dejará de subir tan rápidamente. Miremos lo que ocurre en otros países, cómo ha ido subiendo. En eso hay que ser claro, que no ha subido rápidamente solo en Colombia, sino que ha subido muy rápidamente en todo el mundo. Miren, esto es en España en los últimos 10, 15 días, la subida es exponencial. Hacia los últimos días, el crecimiento probablemente empieza a enlentecerse y en los días que viene se hará mucho más lento el crecimiento hasta que por fin toque techo. Eso se consigue luego de 2 o 3 semanas, o 3 semanas después del inicio de las medidas de contención. Lo mismo va a pasar en Colombia. Las medidas de contención empezaron alrededor entre el 15 y el 20, realmente. Miren que apenas el 24 empezó el confinamiento a nivel nacional, o la cuarentena a nivel nacional. Entonces, tan solo entre 2 y 3 semanas después, vamos a ver que la curva empieza a aplanarse. 2 semanas después empezará a aplanarse la curva. Por eso hacia el 13 de abril, respondiendo a tu segunda pregunta, no debería detenerse la cuarentena, no debería salir nuevamente todas las personas a continuar con su vida normal, sino que deberíamos mantenerla un tiempo más hasta que definitivamente logremos disminuir el número de casos, que se aplane la curva lo más posible. Recordemos también cómo se propaga el virus en una población para que podamos correlacionarlo con estas curvas que vimos. Recordemos que una vez que se introduce un caso en la población, al principio la tasa de contagios o los contagios van a ser muy pocos, pero luego cuando empieza a expandirse aumenta la velocidad. Miren arriba la curva, que empieza lento y luego la curva aumenta rápidamente. Si detenemos el confinamiento el día 13, la curva volvería a elevarse en el transcurso de un par de semanas. También es bueno recordar que la persona, una vez se infecta, primero va a tener una incubación y luego manifieste o no manifieste síntomas, se va a hacer infectante, ¿sí? Empieza a infectar a los demás. Ese periodo de tiempo es el periodo de tiempo que se necesita contener la patología hasta que la persona se sana, y de esa forma entonces logramos parar la transmisión. En Wuhan, en China, después de 2 meses de hacer contención, es cuando levantan las medidas y ahora sí, vamos a ver otro gráfico, levantan las medidas y ahora sí van a volver a una vida más o menos normal. Tienen que empezar a revisar que no vuelva a elevarse la curva, que no se reintroduzcan casos y todo empiece nuevamente. En este gráfico que les estoy mostrando es lo que estamos haciendo en este momento en Colombia. Miren los puntos azules, no hay movimiento. Este es un gráfico del Washington Post, un artículo que ellos publicaron ya hace algunos días. Miren que cuando tenemos muchos pacientes o personas que se encuentran en sus casas confinadas respetando la cuarentena, vamos a tener un crecimiento muy lento de la curva, de manera que vamos a poder responder ante la infección. Repito, la recomendación es que el 13 se mantenga el confinamiento, que logremos tener una curva muy plana y que los casos se distribuyan en el tiempo para no saturar nuestro sistema de salud. Bueno, espero que haya sido clara la explicación.